Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios y abrimos nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 28? Aquí tiene un encabezado mi Biblia donde dice bendiciones de la obediencia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante. ¿Ya aprendió su Biblia? ¿Ya abrió su Biblia? Dice la Escritura, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias nuevamente por permitirnos abrir tu palabra, mi Dios, para que hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Te pedimos, mi Dios, que nos fortalezcas, mi Dios, para dar fruto, Señor, de tu palabra, Señor. Que no seamos oidores, sino solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios. Habla a tu pueblo, habla a cada corazón aquí presente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire que aquí está diciendo Moisés, de parte de Dios, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. En el Evangelio de Mateo, donde el Señor Jesucristo nos habla desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, nos habla del Sermón del Monte. Y concluyendo el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo concluye diciendo estas palabras, dice que en esto compararé a un hombre prudente que oyó e hizo, porque también habla de un hombre imprudente que oyó y no hizo. Y aquí hay una diferencia entre dos personas, que unos que oyen y no hacen, otros que oyen y por supuesto, pues dice que a final de cuentas a las dos personas se les vinieron tribulaciones, vientos fuertes, ríos y tribulaciones. Sin embargo, uno de ellos se quedó firme porque estaba anclado sobre la roca, que es Cristo, lo que está simbolizando la Escritura, porque otro edificó sobre la arena, porque oyó y no hizo. Entonces, aquí vemos lo que la Escritura nos dice, que las bendiciones alcanzarán a aquellos que obedecen, que oyen y obedecen. Dice, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Y ahí, pues ya cierra la Biblia y vámonos, pastor. Pues, contentos, ¿no? Pero ¿qué cree? Existe un pero. Y eso está en el versículo 15 en adelante. Pero acontecerá, ese pero simboliza o significa lo contrario a lo que ya nos dijo, que si lee, pues son todas las bendiciones que nos van a alcanzar. Pero dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No es de que si quieres o no, te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu casa y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá, perdón, eso ya lo quiero omitir
para avanzar, porque mire lo que dice en el versículo 30, dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Aquí habla de las consecuencias de no atender, aquí habla de las advertencias. Una advertencia tiene un significado, tiene un propósito de alertarnos para que no cometamos o que no. Dice que las maldiciones nos alcanzarán si no obedecemos, porque una cosa es oír, otra cosa es hacer. Todos conocemos esa ley de causa y efecto, y esto habla del resultado de nuestra obediencia o desobediencia. Cada uno de nosotros vamos a cosechar de lo que hemos sembrado. Dice la Escritura, no erréis, lo que el hombre sembrare, esto mismo cosechará. La desobediencia es la causa y el efecto de la maldición que vendrá a su pueblo que lo había abandonado. Vemos cómo está advirtiendo el Señor y si Dios lo dijo, se cumplirá. Y créame, lo que dice también se cumplió. Porque mire lo que dice más adelante, en el versículo 47 en adelante, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Significa que hay unos que sirven, pero amargados. Porque aquí está diciendo claramente, por cuanto no serviste a Jehová con alegría y con gozo. Si hay algo que nos debe de distinguir como cristianos, como criaturas nuevas, es el gozo. Porque ese ya viene en el paquete del fruto de la nueva naturaleza. Habla de amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Yo no quiero gozo, pues ya viene, papá. Ya viene el gozo dentro de nosotros. Y la Escritura nos enseña que el apóstol Pablo terminó su carrera con gozo. O sea, el gozo debe de estar en. Una cosa es la felicidad, hermanos. La felicidad, tal vez estás contento porque te pagaron cheque, tu aguinaldo, o ganó el Argentina, eso no sé, ¿verdad? Pero el gozo es que a pesar de que estoy sufriendo, a pesar de que estoy sepultando a mi hijo, a pesar de que no tengo trabajo, experimento un gozo de parte de Dios. Es algo que no se explica. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento y eso ya viene en la nueva naturaleza. Por eso tenemos que servirle con gozo, con alegría. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Estas personas le servían porque Dios les daba, había un interés. Pero a pesar de todo no lo hacían contentos. Y mire las consecuencias, dice, servirás por tanto a tus enemigos que te enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ese hasta, dice que habla de un tiempo determinado o un lugar, hasta. Entonces dice versículo 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro. Estaban horribles estos. Dice que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, quiere decir que las rodeará. Dice, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Estas personas, el pueblo de Samaria, bueno, me estoy adelantando, pero está dando la advertencia de que muchos se refugian porque se sienten seguros dentro de su casa, dentro de este país tal vez, dentro de una iglesia tal vez. Pero ¿de qué serviría oír y no hacer? Entonces dice pondrá sitio, versículo 52, pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. ¿Está entendiendo lo que está diciendo la palabra? Que se van a comer a sus hijos. Estas personas, Dios le está diciendo, si no obedeces vas a terminar comiéndote a tus hijos.
Dice, continúa diciendo, dice, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo, el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Quiere decir que se los iba comiendo, se los iba acabando. Dice, para no dar alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere. Mire, se comía a sus hijos y tampoco compartía, hasta caníbal, y era envidioso, egoísta. Dice, me quedé en el hombre tierno, dice, la mujer de seno, dice, versículo 55, dice, para no dar alguno de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Y la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a sus hijos y a sus hijas. Quiere decir que aquella mujer que se veía piadosa, tierna, se va a transformar y va a empezar a comerse a sus hijos. Dice, al recién nacido que salió de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente. Quiere decir a escondidas, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de la ley que está escrita en este libro. Está dando la advertencia, está diciendo, mira, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Entonces, mire cómo termina diciendo, dice, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, como que lo está asentando, lo está afirmando Dios. Y si Dios lo dijo, se cumplirá, y se cumplió. Yo los invito a abrir su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, para ver qué es lo que pasó. Y aquí habla, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Aquí, para entrar en contexto, aquí habla de, ya se había dividido el reino del norte y el reino del sur, ya estaba las dos tribus de Judá y las 10 tribus del norte, y la capital del reino del norte era Samaria. Pero ya las tribus del norte ya se habían apartado de Dios, ya habían hecho a un lado la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos, la ley mosaica. Entonces aquí iban a ver las consecuencias ya de su desobediencia. Dice esto en el versículo 24, dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Sitiar significa cerrar una plaza, como cuando quieren dar golpe de estado, sitiar una plaza o fortaleza para combatir y apoderarse de ella. La historia, las crónicas de la historia universal nos habla de que ha habido muchas ciudades que han sido sitiadas a través de la historia, y una de ellas fue Jerusalén, en la cual la destruyeron los romanos. De hecho, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra, hablando del templo, porque la ciudad iba a ser sitiada. Y no solamente eso, sino que las crónicas narran de que hubo hasta canibalismo en ese tiempo, porque había sido sitiada toda la ciudad. Habla de poner a alguien en una situación de tal manera que forzosamente tenga que acceder a lo que se le pide o exige. Por ejemplo, imagínese que rodee el ejército su casa y que le digan, entrega a ese ladrón que está ahí en tu casa, o algo. Un ejemplo, por decirlo así. Puede ser una ciudad, como lo estamos viendo aquí, puede ser una familia, puede ser una persona que se siente atrincherada, que se siente rodeada, pero también puede ser una iglesia, que se siente, el sitiar una ciudad habla de que nadie entra, pero tampoco nadie sale.
Y así hay muchos pastores. De aquí no te me sales. Bueno, el sitiar una ciudad para invadirla es injusto y por lo general es de alguien mayor contra alguien menor. No se ha visto que alguien menor invada a alguien mayor. La intención de esta estrategia es de sitiar una ciudad, es de cortar por todos los medios los suministros para que haya escasez de productos, provoque el alza de precios de lo que está dentro, de lo más básico. Y como hoy en día sabemos de que hay una guerra literalmente allá en Ucrania y Rusia, y lo cual ha provocado alza de precios y escasez en de algunos alimentos. Hay guerras que son motivadas por la codicia, por el desear los recursos de los demás. Otras guerras no son por lo material, sino por el poder, por querer mantener el control. No, yo te controlo. Tal vez ni tiene necesidad. Vemos en la historia de Israel también cómo los filisteos estaban sobre los israelitas. Pero no era porque querían apoderarse de su ganado o de sus cultivos. No, al contrario, nomás llegaban y los quemaban, esos cultivos. No les hacía nada, no tenían necesidad, pero querían mantener el poder, el control. Así hay también personas que quieren mantener el poder. Tal vez, mire, haya candidatos que se postulan para una presidencia, pero no es por el dinero, algunos sí. Pero hay algunos que lo hacen por tener el poder. Mire la escasez de productos que provoca el alza de precios cuando una ciudad está sitiada. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 25, dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Dice, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Las guerras generan dinero, pero para algunos cuantos, pero para otros, pues al contrario, una guerra provoca muertes, hambre, caos y devastación y hasta una recesión, como en los países que son afectados. Esta nación estaba cosechando lo que había sembrado y sembró una rebeldía contra Dios. Esta nación estaba cosechando el resultado de haber dejado de oír a Dios y terminaron alejándose, porque todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Dejaron de oír, dejaron de ir a la iglesia una semana, otra semana, ya después se les hace difícil regresar. Entiéndase la metáfora. Pero hay otros, es como algunas naciones que comenzaron y abrazaron la reforma en el cristianismo y comenzaron bien, pero que hoy por hoy son una caricatura por lo que están haciendo. Hicieron a un lado la palabra de Dios. Esta nación, los fundamentos de esta nación, la constitución, está fundamentada en la palabra de Dios. Pero día con día están haciendo a un lado la palabra de Dios. ¿Sí está consciente de eso? Y las cosas no van a mejorar, hermanos. La nación de Israel, con su capital Samaria, lo que es el reino del norte, se habían paganizado tanto que llegaron a ser una nación como entre las demás. Esta nación, Estados Unidos, se ve caracterizado por andar enviando evangelistas para todo el mundo. ¿Y qué pasó? Algo pasó. Todo tiene un comienzo, todo tiene un origen. Y empezaron a desviarse, y hoy cada día los legisladores están aprobando más leyes en contra de la palabra de Dios. La nación de Israel, con su capital Samaria, se habían paganizado tanto que llegaron a ser una nación más de entre el mundo. Ellos no guardaban la ley de Dios al comer animales inmundos. El asno era un animal inmundo. Para empezar, pues no traía mucha carne, pero mire que a final de cuentas estaban comiendo lo que fuera. Usted, por otro lado, usted no se imagina lo que usted puede llegar a hacer cuando tiene hambre. Hay personas que tienen hambre y cuando tienen hambre
No les importa si están comiendo detrás del basurero, el basurero de un restaurante, comiendo desperdicios porque tienen hambre. Pero eso no les va a nutrir, al contrario, les puede provocar la muerte. Así hay algunos que están en iglesias que saben que no es alimento lo que están recibiendo, pero tienen hambre. Mire lo que sigue diciendo más adelante, versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Le está diciendo: hazme justicia. Le está pidiendo ayuda. Y mire lo que contesta el rey. Y él dijo: si no te salva Jehová, mujer. Bueno, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿De granero o de lagar? Aquí este rey reconocía su incapacidad de solucionar un solo problema, porque ni siquiera aún le habían presentado cuál era el problema. Y él está diciendo: no puedo. Espérate, Tony, te digo con qué me ayudes, pastor. Pero resulta que él está diciendo: no puedo. Aunque declara y reconoce que Jehová Dios sí puede. Porque mire lo que dice, si no te salva Jehová. Eso habla de que reconoce que Dios sí la podía ayudar, ¿cierto? Que sí podía suplir una necesidad. Este hombre era un creyente incrédulo. Creía en Jehová porque sí, sabía que Jehová les podía ayudar, pero sin embargo era incrédulo porque creía que podía ayudar a otros. Sí le ha tocado a esas personas que si usted tiene un problema en el matrimonio hasta le dicen: vaya a la iglesia, pero ellos no van. Híjole, ¿really? Sí. E irónicamente menciona su escasez. Dice: ¿de dónde? No traigo. Miren lo que dice en el versículo 28 y 29. Dice: y el rey dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer, yo creo que estaba ahí cerca o la apunta y dice: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Comimos pues a mi hijo cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Se cumple la sentencia, lo que Dios ya había dicho en Deuteronomio: si no oyeres, si no atendieres, si no obedecieres la palabra de Dios. Lea todo el capítulo 28 y el 29 es más, le va a dar estrés. Pero léalo. Se cumple la sentencia de Dios por haberle abandonado. Ahora, no se escandalice, cosas peores veremos, dice la Escritura. El Señor Jesucristo dice que por haberse, la multitud se multiplicaría porque el amor de muchos se enfriaría. Da consecuencias, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que estamos viviendo hoy es solo el antesala de lo que va a pasar. Versículo 30 dice: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Esta es una forma de flagelación que se ponían, o atuendos que raspaban, como una camiseta de saco, algo rasposo, y eso era como ofrecer un sacrificio, pero eso lo hacían los paganos. Flagelaban: por mi culpa, por mi propia culpa. Y la gente vio que este rey rasgó sus vestidos y ve que estaba en cilicio. Sufría, pero aún no se humillaba. Hay gente que los ve, su matrimonio está por los suelos, sus hijos están unos en las prisiones, las hijas están mal, y aún así no se humillan. Pero la Escritura dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, ahí está la clave, hermano, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Se supone que como nación, como Israel, nace de la fe de un hombre llamado Abraham. Por eso dice el padre Abraham, de los patriarcas Isaac y Jacob. Y habla de esa fe que ellos habían heredado
entiendas el conocimiento del Dios verdadero. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Quiere decir que tenía que haber una conversión. Por eso Dios le estaba advirtiendo, cuídate. Mira, vienen las bendiciones, pero si te descuidas, si te apartas, si no oyes, si no atiendes, si no haces, entonces yo me voy a apartar. Dice, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es cierto que muchos problemas, muchas enfermedades vienen por una mala alimentación o tal vez una enfermedad hereditaria tal vez, pero muchas enfermedades también dice la palabra de Dios que son por la desobediencia. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios cuando habla de la cena del Señor, dice que no la coman indignamente, porque si no están comiendo juicio, por lo cual hay muchos enfermos entre ustedes. Habla a la iglesia y muchos ya murieron, ya durmieron. ¿Ve cómo hay consecuencias de la desobediencia? No juegue con su eternidad. Soy salvo, sí, ¿de qué te serviría ser salvo? Si no estás transmitiendo una fe hacia los demás. Algunos a lo mejor son buenos cristianos en unas áreas, pero en otras no. Versículo 31 dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Obviamente porque Eliseo era el representante, era el profeta en ese lugar, en ese tiempo, y aquí le echa la culpa a alguien más. Sí los ha escuchado, ¿verdad? Por tu culpa. Este rey representa a todos aquellos resentidos con Dios por las cosas que están viviendo. Si pasa un tornado, un huracán, no, es que si Dios fuera bueno, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué la enfermedad de los niños? Y no entienden de que también es un Dios justicia. Es Dios que nos habla de su amor, de su misericordia, pero también no podemos quitar la justicia de Dios. Mirar el amor y la severidad de Dios, pero también mirar la severidad de Dios. Dice en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Primero comete sus tonterías, sus loqueras, un hombre insensato. Y después culpa a Dios. ¿Ahora le va a echar la culpa a Dios? Bueno, mire lo que sigue diciendo, dice, versículo 31 en adelante, dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedir la entrada. ¿No se oyen tras él los ruidos de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y el príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hasta aquí hemos sido testigos del cumplimiento de la advertencia de Dios para su pueblo por apartarse de él.
por haberlo abandonado después de todo lo que había hecho por ellos. Los sacó de Egipto, los sustentó en el desierto. Fue sitiada una ciudad, vemos las consecuencias ya por haberse apartado. Fue sitiada su ciudad, la escasez de alimentos, el alza de precios, la abominación de comerse a sus hijos, la soberbia de su líder y mucho más. Hoy muchos están sitiados por el enemigo. Unos en sus vidas tal vez se sienten atrincherados por las consecuencias de sus malas decisiones. Algunos tal vez se sienten atrincherados en sus casas. Algunos hasta en sus propias iglesias por pastores desobedientes. Pastores sin escrúpulos que sitian una iglesia con murallas. Es como una cerca. Una cerca en tu casa tiene el propósito de salvaguardar, de proteger a tu familia, pero también está haciendo una división. Y tiene que haber un equilibrio en esto. Cuando un pastor enseña, debe de enseñar bien, correctamente. No para estar manipulando ni estar ahí oprimiendo a la congregación, de ninguna manera. El sitiar habla de poner a alguien en una situación forzosa para que hagan o accedan a lo que se les pide. Y eso es manipular. La Escritura nos enseña de que no nos amoldemos a este mundial, al mundo. Pero hay esperanza para el pueblo de Dios, ¿sabía? Amén. ¿Sí? Hay esperanza para el pueblo de Dios que aunque la higuera no florezca, aunque estemos en tiempos de guerra, porque joven fui, dice la Escritura, y he envejecido, y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es cierto que se nos pronostica una recesión o tiempos difíciles. Bueno, sea sabio y sea prudente. Pero a final de cuentas nuestra confianza no está en el mundo, está en Dios. Amén. Pero sea prudente. Ahora, de aquí en adelante, tuve que narrar todo esto para entrar. Esa era la introducción, fíjese. No se cree. Bueno, es parte de la introducción para entender un punto, lo que el Señor quiere enseñarnos. Y habla de 4 leprosos. Dice que se levanta el bloqueo en el encabezado que tiene mi Biblia. Dice del versículo 3 en adelante, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Diría el otro. Tenían el sentido común afilado. De tal manera, mire, dice que eran 4. ¿Usted cree que es casualidad en la Escritura que digan 4? No, y déjeme le explico por qué. Los leprosos sabemos que tenían una enfermedad en la piel que se podía contagiar, era algo contagioso, así como el pecado se contagia. La enfermedad se contagia, ¿cierto? Y que rara vez se curaban porque en ese tiempo no había cura para esa enfermedad. Y eso se entiende de que eran menospreciados, estaban afuera, allá, fuera, chusma, fuera. Pero déjenles enseño un principio, de que no importa de que sea el pueblo de Dios, no importa que usted se sienta el escogido de Dios, cuando usted menosprecia a alguien, Dios siempre, y eso lo podemos ver en las Escrituras, siempre Dios va a poner la balanza a favor de los menospreciados. Aunque usted se sienta la más bonita, el más fuerte, el más rico, Dios, si usted menosprecia a alguien más, Dios siempre va a poner a favor la balanza a los menospreciados. Dice la Escritura en Génesis 29, donde habla de Jacob, que se fue a trabajar
con su tío Labán para que lo lavara, y lo lavó bien. De tal manera que accede a trabajar 7 años por Raquel, pero resulta que le dan a Lea, a la más fea, no, a Lea, dice la Escritura, y que tenía un problema de su vista, dice que era de vista delicada. Ahora, no entrar en contextos, pero dice la Escritura que cuando le hace esa estafa, el suegro Labán le dice, pues usted sabe la historia, le dieron a la mayor y no a la menor, la que él quería. Entonces dice la Escritura, bueno, quédate otros 7 años y que se cumplan los días de tu luna de miel y te voy a dar a la otra, pero te vas a quedar conmigo otros 7 años. Y Jacob dice, amén, aleluya, y una vueltecita para el Señor, accedió. Pero resulta que dice que Lea y Jacob veían a Lea y la menospreciaban, y Dios vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, le dio un hijo. Y dice ¿por qué? Porque era menospreciada. ¿A quién había escogido Jacob? A la bonita, a aquella que nomás estaba con el pelo así. Bueno, dice la Escritura que a la que él había querido, pero como ellos menospreciaban a Lea, Dios puso la balanza hacia Lea. La Escritura nos enseña que el joven pastor David, de la Escritura, dice la Escritura que aún su padre lo menospreció al no tomarlo en cuenta para que cuando vino el profeta Samuel lo ungieran como rey. Era menospreciado por el pueblo, era menospreciado por el rey cuando iba a combatir. No, tú no puedes, eres joven. Y dice que aún Goliat, dice que cuando lo vio, dice que lo menospreció porque era rubio y era hermoso. Bueno, ¿qué culpa tenemos los hermosos, no es cierto? Ay, sí. Sufro, ay, no se crea. No, el hecho dice que lo menospreció, pero Dios puso la balanza ¿a quién? ¿A favor de quién? De los guapos. No, bueno, dice que de los escogidos, en este caso David, él era el menospreciado. Pablo le dice a Timoteo que nadie tome, que no te menosprecien por ser joven. Y créamelo, ¿sí o no ha habido menosprecio, pastor? Tienen un pastor joven. Yo sé que ha sido menospreciado por aquellos que se creen mucho, que tienen mucho, o por años, o lo que tú quieras. Yo pasé por esa situación. No, ya estas canas también ya. Pero también fui menospreciado porque cuando el Señor nos llamó al ministerio, yo relativamente era un niño en el Evangelio. Antes, a los 2 años, al año ya estaba predicando, pues me tenía predicando el Señor. Antes de 3 años yo ya empecé a pastorear. No me pregunte cómo, ni yo sé, pero el hecho es de que fui menospreciado por aquellos que, no, es que no tiene poco tiempo. Esto se recibe nada más. El que busca el llamado es porque no lo tiene. Pero ¿qué hicimos, pastor? Nada, simplemente se recibió el llamado, ¿sí o no, pastor? Nada más se recibe. Es todo, hermano. Y se asume una responsabilidad y una encomienda. Pero mire que los 4 leprosos habían sido expulsados, obviamente por la condición, pero dice que se iban a morir de hambre. ¿Cómo los vería la gente que los menospreciaba? Y Dios, ya entendimos de que Dios pone siempre su balanza a favor de los menospreciados. Dios puede usar a quien Él quiere, ¿cierto, pastor? A quien Él quiera. ¿Qué hice yo para estar aquí delante de ustedes? Pues, a lo mejor pequé más que usted, porque mientras más pecado hubo, pues más. La lepra, también la Escritura nos dice que nos sacó de lo más vil y despreciable y de lo más necio de este mundo, ¿cierto? Así que vamos al mismo paquete. Lepra también significa que es un símbolo de pecado. Entiéndase que había 4 pecadores. Sabemos que literalmente eran 4 leprosos, 4 enfermos, literalmente. Ahora vamos a tomar esto algo simbólico para entender, poner una aplicación en la Escritura. Aquí habla de 4 personas y para mí, Pastor Armando, lo firmo, Pastor Armando, para mí son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
y deme la oportunidad de explicar. Si no está de acuerdo conmigo, no se enoje, tampoco, no se enoje. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero deme la oportunidad y entendamos esto algo simbólico. Y aquí habla de 4 pecadores, 4 evangelios, 4 evangelistas, no los 4 evangelios, 4 evangelistas, las personas. Ellos reconocían que estaban perdidos, estos leprosos, pero también hubo un momento donde Juan, Mateo, Lucas, ellos se sintieron en esa condición como pecadores, porque sabemos de que la lepra simboliza el pecado, ¿cierto? Entonces ellos, ¿cómo es que pudieron dar fruto? Primero que nada porque escucharon a Jesús. Unos oyeron de Jesús como Lucas, pero de tal manera que fueron confrontados con su pecado, con su lepra, y permitieron que Dios hiciera la obra y los sanara, que los trasladara de las tinieblas a su luz admirable. De ser hijos del diablo, ahora son hijos de Dios. De ser leprosos, ahora son sanados, aunque sean leprosos, pero son sanados, son salvos. ¿Me explico? Ahora, ellos reconocían que estaban leprosos. Estamos enfermos, por eso estamos aquí afuera. Ellos decidieron hacer algo diferente a todos los demás. Todos estaban muriendo de hambre. Díceles, ya sabemos la escritura, había sido sitiada la ciudad y todos estaban muriendo de hambre. ¿Dónde? Dentro de la ciudad. Pero se sentían seguros dentro de sus murallas. ¿Cierto? Está la muralla, pero estamos seguros, aquí, aunque no tenemos comida, no tenemos hambre. Así muchos se sienten seguros en su forma de pensar. Yo estoy bien, y aunque te estés muriendo en tu pecado, en tu adulterio, en tu pornografía, yo estoy bien. Tú les predicas, les compartes, yo estoy bien, aquel necesita de Dios. Y es lo que pasa. Ellos sí reconocían que estaban leprosos por sentido común. Se estaban viendo su condición. Así también, si nosotros no vemos nuestra condición de que necesitamos a un Salvador, necesitamos quien nos sane como el doctor de doctores, nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a sanar a los enfermos, no a los sanos. No. Él vino a dar vista a los ciegos. No a los que ven, porque a los que ven dicen, no, como los fariseos dicen, no, ¿acaso nosotros estamos ciegos? Porque dices que ves, porque dices que entiendes, tu pecado se queda contigo. Pero al reconocer nuestra condición pecaminosa, eso habla de que dependemos de Dios, del Señor. Habla de que necesitamos un cambio. Ellos decidieron hacer algo diferente a todos los demás. Todos estaban muriendo de hambre, pero se sentían seguros dentro de su muralla, dentro de su iglesia, aunque no haya pan, pero estoy en la iglesia. Tiene alfombra, tiene esto, tiene aquello. Tenemos música, sí, pero no es alabanza, no exalta a Dios. Puro ruido, nada más. ¿Me explico, hermanos? Mire, denle gracias a Dios que esta iglesia cuenta con todos los elementos. Hay algunos que están afuera en un patiecito. Por eso, ¿cómo no estar agradecido con Dios, hermanos? Denle gracias. Mire, yo veo en esta iglesia, esto no va a parar aquí, ¿sabía? Si obedecen, si guardan, si retienen su palabra. Por eso, oren por su pastor. Amén. Amén. Ay, no se crean. Aunque sabemos de que la muerte en esta situación estaba dentro, no fuera de las murallas, estaba dentro. Así como muchos están dentro en las iglesias, pero están muertos porque no hay palabra viva. También la Escritura nos enseña que ¿dónde está el pecado? En nosotros, dentro de nosotros. Donde el apóstol Pablo nos enseña en Romanos, dice que el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo, y el bien que quiero hacer, ese no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Porque recuerde de que somos una alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso. ¿Entiende eso? Entonces, ¿dónde está el pecado? Dice, ahora entiendo, Pablo dice, ahora entiendo que el pecado mora dentro de mí. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? En los tiempos romanos, en los tiempos bíblicos y en tiempos de Jesús, Pablo toma esta analogía porque
a un condenado, alguien que había cometido un asesinato, lo llevaban allá al desierto y lo que le hacían que le amarraban al cuerpo del difunto. Y empezaba ese proceso de putrefacción donde olía feo. Se empezaba a podrir y ahí, por eso decía, miserable de mí, ¿quién me apartará de este muerto? Y reconocemos de que cuando estábamos muertos espiritualmente y cuando vino la palabra de Dios, eso nos trajo vida, ¿cierto? ¿Por qué cree que nos bautizamos? Porque el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Hemos muerto al pecado y vamos cargando el cuerpo, este cuerpo apestoso. Traemos perfume, pero apesta a pecado, porque nuestra mente está corrompida por el pecado. Por eso necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestro pensamiento para conocer la buena y santa voluntad de Dios. Y para eso se necesita la palabra de Dios. Nuestro corazón está endurecido por el pecado, pero dice la Escritura que quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, uno sensible, uno que sea sensible a la voz de Dios. Por eso también dentro de nosotros está el pecado. Mire lo que continúa diciendo, se levantaron pues, primero lo decidieron, lo pensaron, lo razonaron y lo hicieron, lo llevaron a cabo. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Muchas veces nos atemorizamos por enemigos que ya no están y solo nos preocupamos. Eso habla de ocupar nuestro tiempo en algo que no ha sucedido todavía. Y están las preocupaciones, y cómo le voy a hacer con la escuela, y cómo le voy a hacer con eso, y cómo le voy a hacer con los hijos. Y ocupamos nuestro tiempo que debería de ser tal vez para el estudio, tal vez para tener comunión con Dios. Y estamos ocupando nuestro tiempo en algo que ni siquiera ha acontecido. Habla de ocupar ese tiempo. No digo que no se preocupe, pero es mejor ocuparse. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Me explico? Perdón. Versículo 6. Dice así, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Ese por qué es un por qué explicativo. Va a explicar por qué es que estaba ese lugar donde estaban los sirios, el campamento estaba vacío, no había personas ahí. Es porque, dice, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyesen carros y todo lo que dije. Pero esto habla del tiempo pasado. Cuando llegaron ellos ya no había nadie. Significa que algo había pasado con anterioridad, tiempo pasado. ¿Cierto? ¿Ok? Ahora, sígame con atención, porque cuando menciono de que para mí estos 4 leprosos son los 4 evangelistas están dando testimonio de lo que Dios ya hizo a través de Jesucristo. Que es a través de Cristo que recibimos la salvación, es a través de Cristo que que Cristo venció a Satanás, es a través de Cristo que dice que venció, dice que en la cruz, menciona que Cristo venció al mundo, Cristo venció a Satanás y Cristo venció a los principados y potestades y los exhibió públicamente. Es como una evidencia. Y los 4 evangelios narran la historia de Jesús, pero están narrando para nosotros en esta dispensación de la gracia. Estamos recibiendo el evangelio de lo que Dios ya hizo hace casi 2000 años. ¿Está entendiendo? ¿Quién es el que salva? Dios, a través de Cristo. ¿Por qué lo hizo? Pues porque amaba al mundo, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuándo lo hizo? En tiempo pasado.
¿Quién fue quien venció al enemigo? No fueron los 4 leprosos, eran 4 leprositos. Y usted vino al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por la narración de otros 4 leprosos. Entiéndase, 4 pecadores, pecadores, pero salvos ya. 4 testimonios, porque van a narrar lo que Dios ya hizo. ¿Me explico? Porque ¿quién es el que se lleva toda la honra y toda la gloria? Cristo Jesús, ¿cierto? Porque a Él se le dio un nombre que está sobre todo nombre. Los leprosos solo están dando testimonio de lo que el Dios el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos hizo. Ellos están dando constancia, dando fe de un Salvador. Entiéndase, los 4 evangelios están dando testimonio de lo que ya hizo Dios. Dios hace huir a nuestros enemigos que nos rodean. Versículo 7. Y se levantaron y se levantaron y oyeron al anochecer. Está en la narración del versículo 6. Dice, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron y vueltos entraron en otra tienda, de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Los leprosos se sentían como el hijo de Jonatán, Mefiboset, que comían de la mesa del rey David. Cuando había guerras, había este tipo de conflictos, estas guerras, el rey acompañaba a su ejército. Y se imagina la tienda del rey, pues había comida de todo, ¿no? Estos leprosos se sentían como Mefiboset, comiendo de la mesa del rey. Es como cuando usted le comparten el evangelio, usted lo saborea. Eso habla de sus riquezas en gloria y todo lo que implica los beneficios del evangelio. Cuando Dios da de sobra, ¿cierto? Pero estos pecadores, estos leprosos, cayeron como muchos cristianos de la secreta. Yo sé que esos no vinieron hoy. Esos que están a la secreta, que esconden el evangelio, que esconden su Biblia, esconden su identidad y solo saquean, se la pasan saqueando de iglesia, de tienda en tienda. Y estos leprosos estaban celebrando una victoria que sabían ellos que no habían peleado. Ellos estaban recibiendo. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo Lucas? ¿Qué hizo Mateo? No hicieron nada. Ellos están narrando la historia. Ellos están recibiendo los beneficios de la salvación. Jesús ya venció al enemigo en la cruz y los hizo ir. Y a quienes nos estaban sitiando. Versículo 9 dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Ese luego, gloria a Dios por ese luego, porque habla de un antes y un después, porque significa que algo pasó en el corazón de ellos, algo pasó, algo produjo un arrepentimiento, porque el evangelio produce arrepentimiento, ¿cierto? Por eso estamos aquí, porque nos hemos arrepentido. Los leprosos se dieron cuenta de su mala conducta egoísta, aunque quisieran justificarse ellos diciendo, no, es que me menospreciaron, no me daban comida, mira, el rey me sacó para afuera, estoy enfermo, estoy lisiado, no puedo ni caminar y aún así mira cómo me tratan. Tal vez usted tiene el derecho, mi esposo no me valora, mis hijos no me aprecian,
El esposo puede decir, mi esposa no se sujeta, siempre está con su... Bueno, y resulta que tal vez tú tienes razones justificables para amargarte, pero como cristianos, recuerde que nosotros ya hemos cedido nuestros derechos a Cristo. Y eso es por el amor, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. Usted no puede decir de que si usted ha recibido el amor de Dios, Dios lo ha capacitado con el amor de Dios, ese amor agape, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio habla de saber conducirnos, de poder dominar esta carne, pero también habla del amor que todo lo puede, el amor de Dios. Antes teníamos el amor fraternal, tal vez un amor eros o tal vez un amor convenenciero, pero ahora que recibimos el amor de Dios, dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no es jactancioso, no es vanidoso. Dice, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder. Ahora sí podemos amar a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos critican. Por eso no seamos egoístas y compartamos. Aún así tengamos el derecho de amargarnos. José el soñador tenía todo el derecho de amargarse por lo que le hicieron. Sin embargo, él cedió sus derechos. Y dice la Escritura que cuando llegó a ser gobernador, nacieron 2 hijos, uno Manasés y uno Efraín. Y él dijo, porque Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Él no se amargó, aunque tenía derecho. Al contrario, vemos que a través de su sufrimiento pudo salvar a sus hermanos. Los leprosos se dieron cuenta de su mala conducta egoísta. Ellos entendieron que solo estaban experimentando la gracia de Dios, que ellos no hicieron absolutamente nada para recibir tan grande tesoro. Sí leímos donde dice que saqueaban las tiendas de oro y plata. Y el Evangelio nos habla más de aquellas riquezas, sino de las riquezas en gloria que nos habla Dios, que nos habla Pablo en Filipenses, dice que seamos enriquecidos con sus riquezas en gloria. Porque ¿de qué serviría tener dinero si estás amargado o eres egoísta? ¿De qué serviría tener tanto alimento ahí en tu refrigerador y no puedas compartirlo? ¿O de qué serviría que te vayas al mejor restaurante ahí con tu selfie? Mira lo que... Y no compartimos a los demás. Habla de una acción egoísta. Ahora, ellos querían y deseaban dar de gracia lo que recibieron de gracia. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan, pues cada uno de esos libros tiene un propósito y tiene un destinatario. Y habla de Mateo, habla de que habla a los judíos, Marco a los romanos, Lucas a los gentiles y Juan habla a los nuevos creyentes de todo el mundo. Los leprosos experimentaron el poder de Dios en sus vidas y eso revela su conducta egoísta, porque no es a través de la palabra de Dios que nos damos cuenta cómo estamos delante de Dios, de que nos damos cuenta que somos egoístas, que estamos leprosos, que estamos muriendo por el pecado que mora dentro de nosotros. No es hasta que nos dijeron que robar era pecado, entonces nos dimos cuenta, entonces la palabra nos mató. Por eso cuando predicamos el Evangelio, habla de matar a la gente para que se den cuenta que están muertos espiritualmente y que necesitan la vida de Cristo. Si usted no comparte y solo anda saqueando iglesias, esos no vinieron hoy, y solo comen hasta llenarse, dice una cuñada, hasta hartarse, y solo comen hasta llenarse y no comparte a los demás, aunque se estén muriendo de hambre. Y usted no comparte, usted es un egoísta. Y muchos están comiéndose a sus propios hijos, viendo la condición, cómo están sus hijos, pero no les comparten del pan de vida. Se están secando sus hijos, aunque estén gorditos, pero se están secando en vida. Están muertos espiritualmente.
Muchos están esperando al amanecer. Mire que los leprosos dijeron, dice, hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Ellos sabían de que esto era de vida o muerte. La gente se estaba muriendo literalmente por falta de alimento. Así hay muchas casas que se están muriendo. Tal vez tu vecino, tal vez el compañero de trabajo, tal vez ahí tu familia, tu propia familia se está muriendo y el enemigo se los está comiendo poco a poco. Y si tú tienes el evangelio, y si tú tienes la medicina, el no darles la medicina es como un asesinato premeditado. ¿Lo ve? Y a muchos la maldad los alcanzará cuando estén sepultando a un niño. Lo digo con mucho respeto, pero con autoridad de parte de Dios, porque esto es de vida o muerte. Vida o muerte. Habla de la eternidad, hermanos. A muchos los alcanzará su maldad cuando estén sepultando a su hijo o a un familiar que nunca les compartió las buenas nuevas por egoísta o miedoso. Muchos ven que se están comiendo a sus hijos, a un hijo suyo, y no hacen nada. Otros están muriendo de hambre porque les falta el pan de vida, el Cordero de Dios que erradica el pecado del mundo. Esos leprosos tal vez tenían hijos o hijas. Yo me puedo imaginar, y tal vez eran adultos, tal vez eran abuelos, no sé. Tal vez tenían esposa, tal vez tenían hermanos. Y ellos dijeron, no está correcto lo que estamos haciendo. Habían recibido algo, los beneficios de una victoria que ellos no habían peleado. ¿Qué hizo Lucas? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo Mateo? ¿Qué hicieron ellos? Nada, simplemente recibieron de gracia el evangelio y ahora lo están compartiendo a nosotros. ¿Pero quién lo hizo? Dios. ¿Quién hizo huir a los sirios? Dios. Porque Jehová Dios hizo huir a los enemigos del pueblo de Dios. Dios trajo a su corazón el recuerdo de su familia, tal vez. Mis hijos allá están, yo aquí comiendo este pavito, aquí la comida que sea. Muchos emigraron a este país con una mochila, solamente con una mochila llena de sueños y de promesas. Y se les ha olvidado la casa de su padre. ¿Sabía que aunque se casó, eso no lo desliga de su responsabilidad de cuidar de sus viejitos? Ya no juego, pastor, pues se lo estoy diciendo, porque habla de los mandamientos de Dios, los mandamientos morales. Honra a tu padre y a tu madre. Muchos abandonaron a sus hijos. Mire, eso lo estoy confrontando y eso trae convicción. Debería de traer convicción, ¿cierto? Debería de traer convicción cuando usted ve a su vecino que la vida que está llevando, compártales. Tal vez usted no va a estar detrás de un púlpito predicándoles, pero que su vida dé testimonio, evangelíceles. Amén, hermanos. A sus hijos. Tal vez ellos tenían hijos y se acordaron de su familia, de sus familiares, sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Hay cosas que se pueden postergar para otro día, pero hay algunas que son de vida o muerte, que son extremadamente urgentes y el evangelio es de vida o muerte. Vida o muerte, dice el Señor, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como al principio estos leprosos egoístas? Y mío, precioso, precioso. ¿O lo vas a compartir? Dar de gracia lo que recibiste de gracia. Ya tú decides. El esconder la medicina a un enfermo es asesinato premeditado. Los 4 estuvieron de acuerdo, concluyeron y contaron lo sucedido. Mire lo que sigue diciendo, dice, vinieron pues
y gritaron. No solamente, pues fíjate, tal vez una. No, gritaron, clamaron. Habla de esa necesidad. Dice, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Versículo 11 dice, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. No hay nada más triste que un rey, un presidente, un gerente de una empresa, un pastor, un líder o un padre de familia negativo. Aunque les traigas buenas noticias, todos reniegan. Que son negativos por su obstinación, no reconocen las buenas nuevas del Evangelio. Hay algunos, te vamos a aumentar de sueldo en tu trabajo. Voy a pagar más impuestos. Órale, hasta eso se enoja. Le hacen lonche. Me hiciste lonche, tengo que traer el traste otra vez todo el día. Pero mire lo que dice el versículo 13. Dice, entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Los otros ya se los habían comido. Dice, 5 de los 5 caballos que han quedado en la ciudad. Dice, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Gloria a Dios por aquellos que desafían a la incredulidad. ¿No es cierto? Hay esposos de que no creen, pero la esposa ahí está. Pues vamos a ver, vamos a la iglesia a ver qué nos dicen. Y comprueban y se dan cuenta y conocen al Dios de Israel. Gloria a Dios por aquellos que desafían a la incredulidad, la soberbia, la obstinación e indagan, se atreven a probar, aunque sea para comprobar porque el que busca encuentra, el que toca se le abre y el que pide recibe. Gloria a Dios por aquellos que indagan. Gloria a Dios, hermanos. Algunos están muriendo dentro de sus iglesias, pero hay otros, mire, casa de oración está compuesto no tanto porque estuvimos ahí los pastores evangelizando, sino porque escucharon de nuestro pastor general y de todos los pastores de Casa de Oración Guadalajara y se dieron cuenta de que lo que predicaba su pastor tal vez no estaba correcto y decidieron venirse a Casa de Oración. ¿Sí me explico? Casi el 80% de los miembros de las congregaciones de Casa de Oración, nosotros no hicimos nada, ¿cierto, pastor? El que hizo fue el pastor Chuy Olivares y sus pastores. Predicaron, la gente escuchó y buscaron el pan de vida. ¿Entiende eso? ¿Qué hicimos nosotros? Pues nada. Obviamente obedecimos a la encomienda que se nos dio. Ahora, ¿qué hizo el pastor Chuy? Nada. Simplemente compartió lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Lo entiende? Versículo 16. Entonces, versículo 15 me brinqué uno, dice, y ellos fueron y siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová.
se cumplió. Porque vemos cómo Dios cumple sus promesas a través de los profetas. Pero se puede imaginar cómo se sentirían aquellos 4 leprosos después de ver entrar la gente por las puertas de la ciudad con comida, tal vez ahí desesperado, y si sigue la narración se va a dar cuenta que a uno lo pisaron por la premura que había de llevar alimento a sus hijos. Algunos venían con riquezas, con oro, plata. Pero ¿cómo se sentirían aquellos leprosos después de ver a tanta gente entrando por las puertas de su iglesia? Después que se dieron cuenta de que ellos no hicieron nada, simplemente compartieron, dieron las buenas nuevas. Entiéndase, ¿cómo se sentiría Juan, Lucas, Mateo, después de que escribieron los evangelios, después que dieron las buenas nuevas de salvación? ¿Cómo se sentiría Pablo al ver a la iglesia? Dice, ustedes son el fruto de mi apostolado, lo que Dios había hecho. Nosotros estamos aquí por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. Ellos dirían, valió la pena. Los leprosos, valió la pena al ver tal vez a sus hijitos ahí corriendo ya con comida. Valió la pena. Hermana, valió la pena de que ahora ves a tu esposo aquí. Padre de familia, valió la pena compartirles el evangelio, instruirlos desde niños para que ahora los puedas ver. Ahora está en la alabanza. Valió la pena, pastor, predicarles el evangelio. Valió la pena, pastora, valió la pena compartir el evangelio. Valió la pena, hermanos, buscar, indagar, buscar a aquellas personas que se están pudriendo en el pecado. Valió la pena, hermanos. Jesús dice, la Escritura dice en Isaías 53, dice, y verá el fruto de su aflicción. Y Jesús dirá, valió la pena, cuando Él dijo, consumado es. Hay sufrimiento, es cierto, pero cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos eran los pies de aquellos leprosos ya, porque habían anunciado las buenas nuevas de salvación, porque la gente se estaba muriendo literalmente. Tenemos que entender de que la gente se está muriendo por su pecado y están ciegos, no ven, no escuchan. Pero tenemos que abrirles el entendimiento con la palabra de Dios. Orar al Espíritu Santo para que les traiga convicción de pecado, porque el Espíritu Santo los redarguirá y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Por eso oremos por ellos, oremos. Bombardea el cielo con tus oraciones por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. No seas egoísta, comparte de las buenas nuevas de salvación. Valió la pena. Y hasta, ¿sabe quién estaba más contento después de toda la gente que estaba entrando? Después, aún de los leprosos, pero salvos. ¿Sabe quién estaba más contento? Los asnos, porque ya no se los iban a comer, ya había comida. Pero hermano, valió la pena. Póngase de pie. Dios quiere usarte como a esos leprosos para que compartas de sus tesoros, de sus riquezas en gloria, lo que Dios había hecho. Y Dios ya proveyó la salvación. Solo tienes que creer y levantarte y recibirla por fe. Él ya hizo lo imposible y nos corresponde hacer nosotros lo posible. Si estás aquí, es porque Dios usó a un leproso. Dios usó a alguien para compartirte de las buenas nuevas. No se imaginan aquellos leprosos que me compartieron, que me dieron las buenas nuevas de salvación. No se imaginan el día de hoy lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Qué hice yo para estar delante de ustedes? Nada, hermanos, porque fue Dios quien lo hizo en la cruz del Calvario. Yo solamente les comparto. Amén, hermanos. ¿Quién se lleva toda la honra? ¿Quién se lleva toda la gloria? Cristo Jesús. Esos leprosos
Démosle gloria a Dios por esos leprosos, aquellos evangelistas que nos compartieron. Bendígale en el nombre de Jesús, porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Gloria a Dios por estos leprosos. Denle un aplauso al Señor.